A ver, pensemos en algo. ¿Qué es lo que frena a un gobierno para que no se ponga en contra de su propia gente? Esta pregunta, que parece simple pero que en el fondo es aterradora, nos lleva de cabeza a una de las ideas más potentes del mundo moderno: los derechos humanos. Así que vamos a meternos de lleno en su historia, en lo que prometen y, claro, en los desafíos gigantes que todavía hoy enfrentan. Y ojo, que esta no es una pregunta teórica, para nada. Es una pregunta que ha hecho eco una y otra vez en la historia, sobre todo en esos momentos terribles en los que el poder simplemente se sale de control. Para empezar a buscar una respuesta, o por lo menos el intento de una respuesta, tenemos que irnos a uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Para entender de dónde viene esta idea, primero hay que ver de qué cenizas nació, porque sí, la promesa de los derechos humanos se forjó, literalmente, en el fuego de un desastre. La Segunda Guerra Mundial nos puso de frente una verdad aterradora, y es que, a veces, el peor enemigo, el mayor peligro para una persona, no es un ejército extranjero, no, es su propio gobierno. Cuando las leyes de un país se retuercen para justificar el exterminio de millones, queda clarísimo que algo falta, que se necesita un estándar superior, algo que esté por encima de cualquier ley nacional. Y es que antes de la guerra, el mundo funcionaba con una regla de oro, o más bien de hierro: la soberanía nacional. Cada país era como un castillo con el puente levadizo subido. Lo que pasaba dentro de sus muros era asunto suyo y de nadie más. Y aunque la idea era evitar que los países se metieran unos con otros y empezaran guerras, esto creó un punto ciego catastrófico, que dejó a millones de personas totalmente indefensas. Y bueno, de esas ruinas, de ese desastre, nació algo totalmente radical. El 10 de diciembre de 1948, en lo que fue un acto de tremenda audacia y sobre todo de esperanza, las naciones se juntaron y adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esto no era un simple papel, un documento legal más. No, era una promesa solemne de que algo así no volvería a pasar, un nunca más. Y aquí es donde está la verdadera revolución de todo esto. Por primera vez en la historia, se dijo en voz alta algo increíble: la dignidad de una sola persona vale más que todo el poder del Estado. Que ser humano está por encima de cualquier frontera, de cualquier bandera. Esto sí que fue un cambio total de las reglas del juego. Ok, pero entonces, ¿qué son exactamente estos derechos humanos? Porque la verdad es que el término suena gigante, ¿no? Abarca tanto que, para entenderlo bien, hay que desmenuzarlo un poco. La idea central se apoya, digamos, en dos pilares. Primero son universales. ¿Qué significa esto? Que da igual si se está en Tokio, en Nairobi o en Buenos Aires, estos derechos se tienen. Y segundo, son inalienables. O sea, no son un favorcito que hace el gobierno y que puede quitar cuando quiera. No. Son parte de la definición misma de ser humano. Pero claro, esta idea no salió de la nada en 1948, para nada. Tiene raíces bien profundas. Es una idea que fue creciendo por siglos, con pensadores como John Locke, allá en la Ilustración, que ya hablaba de derechos naturales, o como Immanuel Kant, que insistía en que cada persona tiene un valor por el simple hecho de ser persona. Así que la Declaración del 48 no fue un punto de partida, fue más bien la culminación de una conversación filosófica que llevaba muchísimo tiempo. Ahora, para que no nos abrume un concepto tan grande, podemos organizarlo en algo así como 6 familias de derechos, que están todas conectadas. Estas familias van desde lo más básico, como la seguridad de nuestro cuerpo, hasta cosas como poder participar en la sociedad, tener voz, poder votar e incluso tener un mínimo de bienestar. Vistos así, juntos, no son solo una lista de cosas, son más bien como una red de protección para la dignidad de las personas. Muy bien. La idea es noble, es potente, pero una idea no es nada si no tiene un plan para llevarse a la práctica, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo se supone que todo esto funciona en el mundo real? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, este sistema funciona, por así decirlo, en 2 direcciones. Hacia adentro de un país actúa como un escudo. La idea es proteger a la gente del poder de su propio Estado. Pero también funciona hacia afuera. Pone reglas sobre cómo las acciones de un país, ya sea en lo económico o en lo militar, impactan a la gente que vive fuera de sus fronteras. Metámonos un poco más en esa función interna.
porque no se trata solo de que un Estado no haga daño. No es suficiente. La ley internacional le exige 3 deberes, 3 obligaciones bien claras y activas. Podemos imaginar estos 3 deberes como una escalera de responsabilidad. El primer escalón, el más básico, es respetar. Simplemente, el Estado no debe ser el que viola los derechos. El segundo escalón es proteger. Aquí el Estado tiene que actuar como un guardián, evitando que otros, ya sean empresas, grupos o personas, abusen de los derechos de los demás. Y el tercer escalón, que quizás es el más complicado de todos, es promover. Esto significa que el Estado tiene que trabajar activamente para crear una sociedad donde los derechos de verdad puedan crecer y florecer para todos. Hasta ahora, todo suena muy bien en la teoría, ¿verdad? El concepto es poderoso. Pero, en la práctica, la cosa es muy distinta. Los derechos humanos son un verdadero campo de batalla y están lejos, lejísimos de ser aceptados por todo el mundo. De hecho, enfrentan críticas muy duras y muy constantes desde un montón de lugares distintos. A ver, la primera gran crítica es la cultural. Y la pregunta que se hace es, ¿son los derechos humanos, con todo este foco en el individuo, nomás una idea de Occidente que se le quiere imponer al resto del mundo? Es una pregunta clave, ¿eh? ¿Cómo defendemos un estándar que sea para todos, universal, sin que parezca que estamos imponiendo una cultura sobre otra? Luego tenemos la crítica económica. Esta viene muchas veces desde el pensamiento marxista. Y lo que dice es, básicamente, a ver, ¿de qué sirve la libertad de expresión si no se tiene que comer? Argumenta que los derechos civiles son una linda ilusión, pero que las verdaderas cadenas que atan a la gente son las económicas. Entonces la pregunta es, ¿son los derechos humanos una herramienta para que nada cambie, para mantener el status quo? Y por último, está la crítica política, la del poder. Los que ven las cosas desde el realismo político dicen que los derechos humanos muy a menudo no son un ideal, sino un arma. Una herramienta que los países más poderosos usan para señalar y presionar a sus rivales, mientras que, convenientemente, se hacen de la vista gorda con las violaciones de sus aliados o con las suyas propias. La palabra clave aquí, claro, es hipocresía. Y con esto volvemos al punto de partida. La gran promesa de estos nuevos derechos choca una y otra vez con los viejos problemas de siempre: el poder, la cultura, la economía. Es un hecho. Los derechos humanos son un sistema imperfecto. Muchas veces se ignoran y sí, a veces se usan como un arma. Pero la pregunta final, creo, no es si son la solución perfecta a todo. La verdadera pregunta es, si no se lucha por este ideal, con todo y sus fallas, ¿qué otra cosa nos queda?